La sesión está abierta. Invito al senador De Angelis a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de hoy se acordó rendir el siguiente homenaje al 31 aniversario de la restauración de la democracia. Senador Rossi. Tiene la palabra. Señor presidente, señores senadores, como se acordara efectivamente en labor parlamentaria, es para rendir homenaje a esta fecha tan importante para todos los argentinos al cumplir el 10 de diciembre 31 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Es una fecha histórica donde, con el compromiso, con la identidad de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones que trabajaron codo a codo, pudo lograrse fundamentalmente a través de aquella organización que se llamó la multipartidaria, donde hombres, mujeres y jóvenes de distintas extracciones políticas, ideológicas, teníamos una finalidad única, esencial y fundamental, que era dejar atrás y para siempre esos años de oscuridad, de tortura, de muertes que nos había dejado la dictadura militar. Y con ese compromiso logramos llegar a aquella fecha histórica que, más allá de la victoria de un partido sobre otro, lo que realmente sobresalió como un hecho colectivo trascendente fue el sentir de la sociedad argentina a través de los partidos políticos fundamentalmente y de organizaciones que habían trabajado denodadamente en la lucha por la defensa de los derechos humanos, los presos políticos, los desaparecidos. Y eso hizo posible que dejáramos atrás y para siempre esa Argentina de permanente inestabilidad institucional, política, donde después de breves periodos de recuperación de democracia, volvíamos permanentemente a los golpes militares. Y quiero recordar este 10 de diciembre realmente con profundas convicciones, repito, resaltando la participación de toda la sociedad argentina, de todos los partidos políticos y de todas las organizaciones comprometidas con la recuperación democrática de la Argentina. Y ese 10 de diciembre, en nombre de esa democracia recuperada para siempre por los argentinos, asume el presidente Raúl Alfonsín. Por supuesto que, como era de esperar, era un gobierno de transición, un gobierno acosado por las Fuerzas Armadas, pero a pesar de esa fragilidad que había sido una característica permanente de gobiernos democráticos en etapas anteriores,
Alfonsín reconoció con sus actitudes y su personalidad que la democracia había llegado para siempre en la Argentina y que había que avanzar en ese sentido. Y por eso tuvo ese extraordinario coraje cívico que lo hacía, repito, no en nombre personal o en nombre de un partido, sino en nombre de esa democracia recuperada por todos los argentinos, y puso en marcha la creación de la CONADEP y el nunca más histórico, aquel juicio a las juntas militares, que realmente fue un hecho inédito en el mundo, porque a diferencia del juicio de Nuremberg, donde las fuerzas triunfantes juzgaron a los opresores, pero con tribunales especiales, estas características fueron distintas en la Argentina. Alfonsín fue capaz de eliminar y derogar la ley militar de autoamnistía y en un verdadero demostración del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, juzgó a los militares a través de los tribunales ordinarios de la justicia de la Argentina, que funcionaban de manera ya permanente. Puso en marcha el Mercosur en aquella histórica decisión con el presidente del Brasil, Sarney, y fue en definitiva, no dicho por él, sino por el reconocimiento, creo, masivo de la sociedad argentina, uno de los hombres fundamentales de la recuperación de la democracia, por eso algunos lo llaman, creo que con mucha justicia, el padre de la democracia. Incluso poco antes de su fallecimiento, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le rindió un homenaje a Alfonsín inaugurando un busto en la Casa Rosada. Yo tuve la satisfacción y el orgullo, me pidió Alfonsín que lo acompañara a ese encuentro en la Casa de Gobierno y me acuerdo las palabras de la presidenta que dijo: estamos hoy junto al padre de la democracia argentina. Y también me recuerdo las palabras de Alfonsín cuando dijo ese día que en el cuadro de los presidentes, seguramente si mirando las figuras de todos los presidentes de Argentina, había mucho más presidentes que representaban el autoritarismo, el totalitarismo, y dijo seguramente a partir de 1983 y para siempre, esta galería se va a cubrir con personas y con fotos de hombres y mujeres que representen el verdadero sentir democrático de todos los argentinos. Y entonces yo quiero rendir un verdadero homenaje a esa fecha que es histórica para todos los argentinos, el 10 de diciembre de 1983, donde arrancamos un compromiso de convivencia democrática entre todos nosotros sobre la recuperación de los partidos políticos como instrumento fundamental en la relación entre la sociedad y el poder. Si bien es cierto que pasado 31 años podemos hacer algunas críticas y algunas autocríticas para que nos vaya mejor, fundamentalmente creo que debiéramos arrancar un compromiso a los dirigentes políticos de todos los partidos, de consolidar a los partidos políticos como instrumentos fundamentales en la consolidación de la democracia argentina y en la canalización de las voluntades
de la sociedad. Creo que deberíamos, como una deuda pendiente que tenemos con todos los argentinos, salir de esta democracia de candidatos para entrar en una democracia de partidos políticos. Creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy los argentinos. Y recordando finalmente a este ilustre político que fue Raúl Alfonsín. Recuerdo cuando lo despedimos en el cementerio de la Recoleta, me acuerdo las palabras de esta personalidad del peronismo y de la política argentina, don Antonio Cafiero, que dijo que siendo tan radical como pocos, Raúl Alfonsín terminó siendo de todos. Creo que esas palabras tan sentidas de un hombre de una dilatada y vasta trayectoria política como fue don Antonio Cafiero, creo que resumía el sentir del gran pueblo argentino a este gran presidente Alfonsín. Y como un homenaje ya casi de tipo personal, con el permiso que me deberían dispensar mis colegas senadores, quiero recordar dos hechos, creo que alguna vez comenté uno de ellos, pero que demuestran la grandeza de su personalidad política. Yo terminé siendo muy confidente y muy amigo de Raúl Alfonsín en sus últimos años de vida. Y terminé siendo y acompañándolo en la conducción del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical como vicepresidente de Raúl Alfonsín. Y en esas circunstancias me recuerdo dos hechos fundamentales para mi vida política y para dimensionar la figura de Raúl Alfonsín. Una fue, me llamó una mañana a la casa en Santa Fe, en la avenida Santa Fe, y se iba a debatir la ley de obediencia debida y punto final, que seguramente muchos sectores políticos o sectores que tienen derecho en este mundo de la diversidad política y democrática que a veces tan bienvenida, de pensar que Alfonsín iba a tratar de imponer la idea de que en el Congreso no se acompañe la decisión de dejar sin efecto las leyes de obediencia debida y punto final. Y me acuerdo como si fuera hoy que me dijo, mira Ángel, hay que acompañar la decisión, esas leyes que se dictaron en un contexto de grandes dificultades en las que nos tocó gobernar y le tocó vivir al pueblo argentino, nada tiene que ver con este contexto de consolidación definitiva de las instituciones y la democracia del país. Yo no pude hacer, no es que no tuve voluntad, no pude hacer, llegué hasta ahí, pero hoy la democracia tiene la obligación de avanzar y hay que acompañar la decisión de derogar las leyes de punto final y obediencia debida. Y el otro hecho, que creo que, repito, alguna vez lo comenté, no sé si acá. Viajábamos mucho por todo el país, en ese sentido acompañándolo como vicepresidente del Comité Nacional, y nunca en sus mensajes que íbamos a los comités radicales, él nunca hablaba sobre el tema del juzgamiento a los militares, que repito, fue un hecho único en el mundo. No era un dato menor, y yo no me imaginaba, seguramente tenía un par de años menos, y uno trata de sacar, digamos, entre comillas, ventajas políticas de todo nuestro accionar. Y a mí me llamaba la atención que Raúl Alfonsín nunca, pero créanme que nunca lo escuché mencionar en sus mensajes, en su discurso, en sus alusiones,
algo relativo al juicio a las juntas militares que tenía que ver nada más ni nada menos que con la condena y la reivindicación de los derechos humanos en la Argentina. Y entonces un día se me ocurrió en el avión, volviendo a La Rioja, preguntarle a Raúl mano a mano. No había periodista, no había motivos para quedar ni bien ni mal. Repito, eran un acto de amistad, de afecto. Digo, Raúl, te voy a hacer una pregunta, porque a mí me parecía que él tenía que decirlo. Como buen radical yo quería que él lo diga, porque era un mérito de su gobierno y era un mérito, yo creía, para los radicales, a lo mejor con un poco de egoísmo, como lo hacemos todos los que militamos a veces en las campañas. Y entonces me parecía que tenía que hablar él. Y le digo, Raúl, ¿por qué vos nunca mencionás el tema de las juntas, el juicio a las juntas militares? Y me dijo, mira Ángel, y repito, no estoy inventando ni tratando ahora, como todos los muertos son buenos, entonces uno trata. No, lo digo como un acto de estricta justicia y en honor a la verdad. Me dijo, mira Ángel, yo nunca hablé ni voy a hablar de ese tema, porque yo no hice otra cosa que cumplir lo que el pueblo argentino, que había dado su vida por la recuperación de la democracia, exigía. Y no te olvides nunca que la defensa y la lucha de los derechos humanos no es patrimonio de ningún partido político. Palabra de honor que fueron las reflexiones que me hizo mano a mano en un avioncito que veníamos desde La Rioja. Por eso, señor presidente, repito, el homenaje central es a la fecha, a los 31 años de la recuperación de la democracia, que no es patrimonio de ninguno de nosotros en particular, por más importante que haya sido Alfonsín. Esta es una fecha que nos conmueve, nos llega a cada uno de nosotros, porque, repito, hemos decidido vivir en democracia, con las falencias que tenemos y que tenemos que tratar de corregir. Pero este país deberá seguir viviendo en democracia, profundizando el diálogo, la armonía, la paz, sobre la diversidad y el pensar diferente, que es la base del enriquecimiento de la vida política de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Morandini. Gracias, señor presidente. Para sumarme en nuestro bloque a esta conmemoración de los 31 años de la democracia, la semana pasada el senador Giustiniani nos propició un homenaje a Lisandro de la Torre, que hay una placa que se ha puesto aquí en el hemiciclo, y una profesora que vino de Santa Fe nos recordaba la diferencia que hay entre la memoria y el recuerdo, y el sentido que tiene la memoria si conmemoramos con los otros, y esa memoria nos trae al presente. De modo que es importante que esta celebración que conmemoramos todos, que hemos decidido los argentinos vivir en democracia, también sea actualizada 31 años después, cuando cada vez nos vamos alejando más del terror con la que nació la democracia. Y creo que a veces mal se entiende lo que significó aquel juicio a las juntas hecho en una sociedad que todavía tenía miedo, con un poder militar que todavía nos respiraba muy cerquita, tan cerquita que pudo arrancarle las leyes de obediencia debida y punto final. De modo que ha sido un proceso difícil, pero cuando miramos hacia atrás evocamos lo que fue aquella primavera democrática, donde nos mirábamos con alegría, donde éramos iguales, donde aquellos que habíamos compartido lágrimas y miedo compartíamos la misma esperanza de una sociedad que había decidido vivir en paz. Entonces, 3 décadas después, en esta década que ha sido una bisagra entre aquel tiempo que vivimos con miedo y esta década que de alguna manera nos muestra todo lo que nos falta construir, creo que es importante decir
que lo que nos resta construir es una auténtica cultura democrática, de respeto al otro, de tolerancia. La democracia no puede ser interpretada. Hemos denunciado la violación de los derechos humanos. Ha sido el terrorismo de Estado, paradójicamente, el que nos ha vivificado una idea de democracia que es ajena a nuestra cultura política autoritaria. De modo que me parece que estamos en un momento importante de la democracia para preguntarnos qué democracia vamos a construir, si aquella a la que se reduce simplemente por el acto de votar o aquella que nos compromete a que consagremos todo lo que nuestra Constitución nos manda, que no es otra cosa que los derechos humanos, ya no como denuncia de la violación, sino como la incorporación en nuestros corazones, en nuestra mente, el respeto al otro, la tolerancia al otro, porque la democracia, como estas bancas en las que estamos sentados, no son de nadie porque pertenecen a todos, pertenecen al pueblo de la nación. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Igonet. Gracias, señor presidente. Celebro y coincido con todo lo expresado recién por el Día de la Democracia. Como digo, debemos celebrar y debemos abrazar cada día más esta democracia que nos hace más libres. Y usando las palabras que dice la presidenta, que la democracia no vale si no la ejercemos con la profunda convicción de mejorar la calidad de vida de los pueblos. Pero también hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y eso necesitamos remarcarlo y afirmarlo. En coincidencia con la aprobación, en este día se aprobó en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este documento histórico que en sus 30 artículos tiene todos los derechos civiles, políticos, sociales y culturales que nos hermanan como comunidad internacional bajo los mismos valores e ideales. Y en este sentido también, y dentro de este marco, quería expresar también el beneplácito por la inauguración del edificio de UNASUR hace pocos días, y que creo que no lo tenemos que dejar pasar, porque revitaliza a esta construcción de este nuevo orden contrahegemónico que se comenzó a dar en Mar del Plata en noviembre, cuando un grupo de presidentes comenzaron a caminar convencidos de que un orden regional más justo, con la democracia, con la persona como centro y como los derechos humanos, era posible. Y en este grupo de personas, de presidentes, estaba Néstor Kirchner, quien fue un político totalmente convencido que la posibilidad del reencuentro de los pueblos hermanos de la región era posible, que la reconstrucción de la patria grande, como la soñaron San Martín y Bolívar, también era posible. Nada más, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Michetti. Gracias, señor presidente. Bueno, en el mismo sentido que los senadores preopinantes, obviamente nosotros también queremos destacar la fecha porque todos hemos ido construyendo en estos 31 años la democracia que obviamente es el sistema elegido para que nos relacionemos entre nosotros y para que nos relacionemos gobierno con gobernados. Y lo que me parece interesante, en todo caso, siempre en estos casos, tratar de destacar es que más allá de lo logrado, hay que reparar en lo que todavía nos falta lograr. Creo que hoy todos los argentinos sabemos que queremos elegir a quienes nos gobiernan. Yo creo que no debe haber ningún argentino hoy que piense que es mejor un sistema impuesto de gobierno que un sistema en el cual cada uno de nosotros hace una elección personal con absoluta libertad. Creo que es el momento de mayor libertad de un ciudadano, el del cuarto oscuro, para elegir sus autoridades, para elegir sus representantes. Pero, sin embargo, también creo que muchos argentinos no estamos conformes ni contentos con el contenido que tiene hoy
la democracia en Argentina, en el sentido de no haber logrado aún poder tener indicadores de desarrollo humano más propios de un país que tiene recursos estructurales muy potentes, muy poderosos. Entonces, creo que hoy es bueno destacar lo que hemos logrado como convicción de sistema de gobierno, pero también pensar cómo y reflexionar acerca de cómo hacer más esfuerzos y tener mayores logros en términos de desarrollo humano, en términos de indicadores de educación, indicadores de salud pública, indicadores de habitabilidad, de condiciones de habitabilidad, de dignidad de las personas, de todas las personas que habitan el suelo argentino. Entonces, creo que es bueno destacar el logro, pero también es bueno que reflexionemos acerca de lo que nos falta. Para nosotros es muy importante que hoy nos demos esa tarea, nos demos esa reflexión, porque será de esa reflexión que surjan entonces mejores logros, mejores resultados para que todos los argentinos vivan en condiciones de una real democracia, que es la que, en definitiva, le tiene que dar la dignidad a todas las personas. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Garramuño. Gracias, presidente. Sumarnos desde el interbloque federal al homenaje a estos 31 años de democracia. Recordar esa época que todavía no éramos tan jóvenes, la salida del profundo dolor y desgarro que fue la Guerra de Malvinas, sobre todo para quienes vivíamos en el sur del sur de nuestro país y que lo vivíamos cotidianamente. Y este profundo desgarro y dolor aceleró, creo que, los tiempos democráticos. Esa esperanza de lo que fue el llamado a elecciones, la aparición de don Raúl, que creo que englobó mucho más que a un partido radical, y también vaya el reconocimiento a los oponentes de turno que no llegaron, pero que también fueron los que sentaron las bases de este proceso democrático. La época difícil, el sueño que todos tuvimos de poder vivir nuestras libertades, que vivimos, yo desde chico la tuve absolutamente cercenada, el hecho de poder decir lo que uno quería, el hecho de poder caminar con libertad, ese disfrute que tuvo la vida. Las épocas duras para don Raúl, una época donde los militares todavía tenían una fuerza marcada y donde tuvimos que soportar con el corazón en la boca alzadas, sazonadas, la casa está en orden, la plaza, la gente. Y así pasó, creo que todo un proceso con aciertos y errores de un gobernante que le tocó timonear un país en un momento muy difícil, pero que el paso de los tiempos le dio, creo que, lo mejor que le puede pasar a un político, que es el reconocimiento de su pueblo. Vaya en él, porque creo que es una figura señera de la democracia, el reconocimiento por ahí a tantos políticos que lucharon férreamente por la democracia sin poder alcanzar sus objetivos. Son 31 años que llevamos de una vida distinta, son 31 años en los cuales para el crecimiento vegetativo de una persona es mucho tiempo, para una sociedad es nada. Creo que estamos en una adolescencia democrática y como adolescencia todavía tenemos dolores, todavía tenemos cosas que no las entendemos y todavía nos falta mucho para crecer y ser maduros. No solamente a los políticos, sino también a nuestra sociedad. Nos falta todavía entender la enorme importancia que tiene poder entrar a un cuarto oscuro una vez cada X cantidad de años y que con el voto poder determinar quién nos gobierna. Esto es un placer y una cuestión de libertad que todavía mucha gente no se ha dado cuenta. Quiero finalmente reconocer también a los partidos políticos, porque con los errores que hemos tenido son realmente los lugares, los jalones de donde se defiende la democracia. Y ojalá Dios quiera, este
esta crítica que muchas veces se tiene de la sociedad al accionar de la política, la podamos primero perfeccionar, segundo mejorar y tercero hacer que este sistema democrático, que pese a que tiene errores, creo que es lo mejor que le puede pasar a una sociedad, crezca fuerte, maduro, y que lo que nos ha pasado como sociedad durante más de 50 años quede como un recuerdo de las cosas que no hay que hacer. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Senador Pichetto, tiene la palabra. Presidente, muy breve. Creo que el senador Rosas ha expresado el espíritu de este día, recordatorio de la democracia y del doctor Alfonsín, y nuestro bloque va a adherir plenamente a sus palabras. Muchas gracias. Gracias, senador. Habiendo sido presentado un proyecto sobre el particular por el senador Rosas, por secretaría se dará lectura del mismo. El Honorable Senado de la Nación resuelve rendir homenaje al acto eleccionario del 30 de octubre de 1983 como una fecha histórica para la Argentina en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la República y los argentinos nos echamos a caminar para recuperar la democracia en nuestro país, marchando hacia un futuro que llegó para quedarse, porque la fortalecen los ciudadanos y el conjunto del pueblo en la diversidad de pensamientos, luchas y debates, en el progreso de la conciencia y en el avance del derecho y la justicia. Bien, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa, aprobado. En consideración, aprobado. Ha sido aprobado el homenaje. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando prestar acuerdos a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del Honorable Senado. Muy bien. En primer término, mensaje 2314, por el cual se promueve a la categoría A embajador extraordinario y plenipotenciario a los funcionarios de la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a don Rubén Eduardo Caro, Holger Federico Martinsen, Patricia Noemí Salomone, Patricia Inés Fabro, Luis Pablo Niscóbolos, Carlos Alejandro Pofo. El mensaje 381-14, promoviendo a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, a don Eduardo Antonio Swain. Mensaje número 2316-14, promoviendo a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, a funcionarios de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, don Gustavo Alejandro Zugala, Diego Ernesto Álvarez Rivera, Roberto Daniel Pierini, Claudio Ricardo Gutiérrez, Alfredo Carlos Vascou, Rubén Javier Buffi, Gustavo Rodolfo Slavinen, María Amelia Lonardi, Julio César Ferrari Freire, Guillermo Luis Nicolás, Fernando Brun, Gustavo Nerio Lunasi, Sandra Moira Wilkinson, Nélida Contreras, Manuel José Balaguer Salas, Alberto Carlos Balboa Menéndez, Roberto Carlos Ramón Laforgue, María Fernanda Silva, Beatriz Vivas, Carlos Federico Macías y Gonzalo Urrolabeitia. Mensaje
2317/14, promoviendo la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, a funcionarios de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a don Gabriel Volpi, Julio César Mercado, Leonardo Daniel Constantino, Daniel Alfredo Plaza, Nelson Flavio Martín, Mauricio Nain, María Andrea Rosconi, Eripipseme Lara Yensesian, Ricardo José Zuberbuller, Federico Jorge Manuel Silva Garretón, Gladys Noemí Huarte, Ana Marcela Pastorino, María de los Ángeles Arrieta, César Alberto Fáez, Luis Eduardo Sussman, Daniel Horacio Cotoni, Gerardo Abel Díaz Bartolomé, Federico González Perini, Marta Luz González Nieves, Atilio Berardi Rueda, Pablo José Rodríguez Brizuela, María Belén Bogado, Gabriel Eduardo Puente, José Andrés Basbús. Mensaje 2318/14, promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2014, al personal militar del Ejército, generales de brigada, cuerpo de comando, armas, don Gustavo Jorge Luis Mota, Hugo Alejandro Bosser, Emilio Jorge Luis Rodríguez, Juan Gustavo Raimondo, Carlos Alfredo Sole, Sergio Marcos Piaggi, Alejandro Luis López, coroneles Cuerpo Comando Armas, Claudio Ernesto Pascualini, Justo Francisco Treviranus, Héctor Horacio Prechi, Aldo Daniel Sala, Carlos Alberto Podio, Hugo Alfredo Leonard, Guillermo Ángel Tabernero, Gustavo Javier Vidal, Javier Antonio Pérez Aquino, Germán Tomás Monge, Carlos Alberto Mogueira, Norberto Manuel González Pastor, Osvaldo Mariano Guardone. De Intendencia, don Luis Horacio Ricciardi y don Hugo Eduardo José Gargano. Tenientes coroneles Cuerpo Comando Armas, José Luis Arrechea, Jorge Alberto Puebla, Gustavo Javier Barceló, Carlos Alberto Presti, Gabriel Félix María Arriaga, Oscar Santiago Sarich, Guillermo Alberto Canosa, Roberto Casares, Sergio Daniel Skobalski, Javier Alberto Parazón, Juan Carlos Candizano, Hugo Alejandro Tavia, Omar Horacio Domínguez, Leonel Damián Fernández Osorio, Javier Esteban Misicián, Rafael Esteban Milillo, Lisandro Esteban López Meyer, Ramón Alberto Herrera, Carlos Alberto Caruño, Oscar Roberto Armanelli, Ricardo Horacio Dos, Marcelo Rafael Osella, Roberto Claudio Galicia, Daniel Fernando Roldán Otero, Miguel Ángel Salguero, Carlos Fabián Abello, José Federico Herrera, Daniel Alberto Porres, Fernando Diego García, Carlos Alberto Ferreira, Daniel Machulski, Roberto Horacio Echevez, Gastón Federico Marmonti, Osvaldo Raúl Dinardo, Manuel Loaces, Gustavo Ernesto Esquivel, José Francisco Sentinelli, Arnaldo Miguel Sara, Rodolfo García, Gastón Adolfo Salituri,
Ariel Curcán, Manuel Eduardo Lamas, Daniel Enrique Lucena. Complemento de las armas, don Gustavo Daniel Papa, Daniel Alberto D'Angelo, Freddy Alejandro Rivero. De Intendencia, Gustavo Rubén Fernández, José María Martínez Rodríguez, Mario Osvaldo Ballarino, Arturo Edgar Coutinho, Erquis Gustavit Cugat, José Luis García, Marcelo Daniel Ruartes, Antonio Luis Banacor. De Arsenales, Francisco Javier Oteo, Tomás Dionisio Vázquez, Gustavo Guillermo Russo, Juan Eugenio Figueroa. De Seguridad, Juan Carlos Salazar Díaz. De Cuerpo Profesional Médicos, Jorge Ernesto Corbalán. Auditores, Gustavo Alberto Nievas, Francisco Javier de Guernica. Odontólogos, Eduardo Juan Zagania, Gabriela Elizabeth Altamura. Farmacéuticos, Carlos Alberto Samuel Bustos. Veterinarios, Ariel Normando Schiavi. Educación Física, Jorge Alberto Antonio Vergese. Enfermeros profesionales, Ana María Usulac, Mabel Noemí Ocampo. Mensaje 2319 al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto al artículo 99 de la Constitución Nacional con el objeto de solicitarle acuerdo necesario para promover al grado de inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal militar superior de la Armada, que a continuación se detalla. Contraalmirantes: Horacio Nadale, Pedro Leonardo Bassi. Capitanes de navío del Cuerpo Comando, Escalafón Naval, Máximo Pérez León Barreto, Luis Enrique López Maceo, Osvaldo Andrés Bernaza. Escalafón Infantería de Marina, Pedro Eugenio Galardi, Roberto Oscar Vinaza. Escalafón Ejecutivo, Eduardo Alberto Fondevila Sanset, Ángel Antonio Cucorese. Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia, Oscar Alfredo Pichel. Escalafón Sanidad Medicina, Oscar Orlando Vivas. Capitanes de Fragata, Cuerpo de Comando, Escalafón Naval, Claudio Dante Cardenal, Juan Carlos Romay, Marcelo Luis Fernández, Norberto Pablo Varela, Marcelo Enrique Primo, Marcelo Alejandro Leonard, Gastón Federico Rigourt, Ciro Oscar García Repeto, Enrique Antonio Balbi, Norberto Miguel Sorrentino, Néstor Enrique Cremona, Luis Rafael Sgrilletti, Miguel Ángel Portela, Luis Orlando Tesolín, Víctor Néstor Casco, Gustavo Rubén Rivas, Claudio Farías, Alberto Oscar Enrique Reta, Héctor Norberto Brown, Jorge Alberto Dutruel, Oscar Domingo Castro. Escalafón Infantería de Marina, Fernando Daniel Terribile, Álvaro Daniel Recabeitia, Germán Martín Lozano, Walter Edgardo Martín. Escalafón Ejecutivo, Oscar Perata, Luis de Dios Poli, Néstor Darío Peretti, Alfredo Nelson Larrondo, Héctor Darío Glombitza. Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia, Ángel Daniel Weigel, Alejandro Javier Longhi, Silvio Fernando Polo, Fernando Gregorio, Luis Alberto Zafiri, Alberto José Calderón, Dante René Sosa. Escalafón Ingeniería, Alfredo Jorge Micheletti, Rosana Miriam Triulzi. Escalafón Sanidad Medicina, Eduardo José Dufour, García María Fenocchio. Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica, Elma Lidia Viscotti, Ana María Barrio Nuevo, Alfredo Armando Almaraz. Escalafón Auditoría, Juan Rafael Calcaño, Enrique José Caballero. Escalafón Técnico, Santiago
Justo Lescano. Escalafón especial, Marcelo Emilio Uberti. Mensaje 2320. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto al artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación se detalla. Brigadieres: Miguel Ángel Lucero, Alejandro Aníbal Morresi. Comodoros: Cuerpo Comando, Escalafón del Aire, Alejandro Gabriel Amorós, Juan José Janer, Eduardo Luis Mingorance, Javier Julián Isaac, Daniel Eduardo Jiménez, Guillermo Augusto Omaechevarría. Escalafón General, Eduardo Javier Daguero, Ricardo Antonio de Biase. Escalafón Técnico, Ricardo Gualberto Turbay, Guillermo Héctor Santilli. Vicecomodoros, Cuerpo Comando A, Escalafón del Aire, Fernando Patricio Valentich, Eduardo Bayocco, Walter Rubén Adraña, Darío Luis Quiroga, Jorge Daniel Vilas, Juan Carlos Piuma, Enrique Ramón Bustos, Juan Carlos Aramayo, Sergio Manuel Zulato, Juan Carlos Ruiz Pringles, Horacio Manuel Bianchini, Luis Alberto Castro, Luis Alberto Plano. Escalafón General, Guillermo Domingo Alonso. Alfredo Roque Di Maggio, Ricardo Eduardo Carano, Carlos Héctor Valdés, Fernando Alberto Gandini, Fabián Ricardo Luján, Mauro Gustavo Croci, Antonio Jorge Argañarás, Eduardo Luis Rodríguez, Pablo Gabriel Falzone, Martín Gustavo Cobas, Rafael Rodolfo Valls, Sandro Ariel Rodríguez, Carlos Alberto Covetta, Julio César Cabrera, Daniel Edgar Batticelli, Marcelo Raúl Scodellaro. Escalafón Técnico, Carlos Alberto Molina, Guillermo Alberto Stahl, Marcelo Antonio Turtora. Cuerpo Comando D, Escalafón General, Sergio David Rodríguez. Pedro Nicolás Semblau, Horacio Marcelo Ballini. Cuerpo de los Servicios Profesionales, Escalafón de Contabilidad, José Alfredo Santiago Silvestre, Guillermo Daniel Russo, Alejandro Ariel Ruiz, Daniel Fernando Estefancic, Rubén Uldaricio Olmos, Jorge Osmar Scala, Jerónimo Gavino Lorenzo Pérez, Víctor Alejandro Ardini. Escalafón de Infraestructura, Máximo Dante Delgadino. Escalafón Jurídico, Ricardo Luis Illa. Escalafón Medicina, Claudio Darío Pierini, Horacio Varela Jiménez. Escalafón Odontología, Estela Maris Musi, María Cristina Scabuso. Y ahí termina. A la Comisión de Acuerdos. Pasa a la Comisión de Acuerdos. Obra sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria, celebrado en el día de hoy. Corresponde proceder a su votación. En consideración. Aprobado. Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación. Perdón. Senadora Odarda. Gracias, tiene la señor palabra. presidente. Sí, señor presidente, es para solicitar una cuestión de privilegio por considerar que se ha afectado mi inmunidad parlamentaria en mi condición de senadora de la Nación, en virtud de los siguientes hechos que paso a relatar brevemente. Hace aproximadamente unos días, cumpliendo mis funciones en la zona andina de la provincia de Río Negro, entre otras actividades nos trasladamos a Chile por el Paso del Manso y también para corroborar el avance de las represas o sistemas hidroeléctricos que se están construyendo en territorio chileno, pero que afectan los derechos de los argentinos.
También habiéndome reunido con el intendente de la localidad de Bolsón por temas relacionados con nuestra función y con organizaciones sociales y fundamentalmente ambientales, donde, entre otros temas, tuvimos la oportunidad de tratar la situación de la causa judicial relacionada con el libre acceso al lago Escondido, que es una vieja lucha que tenemos las organizaciones sociales y quien habla con una sentencia favorable que lamentablemente ni la gestión anterior ni el gobierno actual ha cumplido. Y esto trajo aparejado una serie de hechos violentos, el último de ellos haber sido afectada, como decía, en mis inmunidades parlamentarias, sobre todo volviendo desde Bolsón a la ciudad de Bariloche para tomar el vuelo para regresar aquí a Capital Federal. Nos encontramos con todas las señales viales de la Ruta Nacional 40, con carteles descalificadores hacia mi persona que habrían sido impulsados por el magnate inglés Joel Lewis y sus personeros locales. Digo esto porque quienes conocen la zona saben de la violencia que hemos sido víctimas, las organizaciones sociales y quien habla. Puedo citar una causa judicial de la persona que es la cara visible de Joel Lewis, Nicolás Van Dittmar, quien hace unos años, a plena luz del día y ante todos los medios de prensa, manifestó que estaba dispuesto a usar el Winchester para defender la propiedad privada del inglés Joel Lewis y hacer correr sangre si era necesario, razón por la cual hay una causa judicial en los juzgados de Viedma por intimidación pública, la represión a organizaciones sociales que manifiestan por el libre acceso al lago Escondido. He sufrido también un accidente por haber aflojado las gomas de mi camioneta de la legislatura de Río Negro en su momento. No podemos atribuirlo directamente, pero sí fue a la salida del juzgado donde fui a constatar el estado de la causa. Por eso quiero poner en conocimiento de las señoras senadoras y de los señores senadores estos hechos que ponen en riesgo mi seguridad, la de mi familia y la de las organizaciones sociales y partidos políticos que estamos en esta lucha por la soberanía y por lograr que de una vez por todas un lago que es de todos los argentinos pueda ser visitado por todos y que no sea objeto del disfrute privilegiado de un magnate inglés. Pareciera mentira que hoy que celebramos el Día de la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos estemos manifestando estas situaciones tan lastimosas. Por eso también, señor presidente, hago responsable al gobierno de la provincia de Río Negro por no cumplir esta sentencia que ya lleva casi 4 años de incumplimiento y por eso estamos padeciendo este tipo de situaciones violentas que también han sufrido en los últimos días algunos periodistas y militantes políticos de la localidad del Bolsón. Por eso pido a la Cámara se trate en forma preferente esta moción, esta cuestión de privilegio, porque entiendo que es de suma urgencia y de suma preocupación. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el senador Pichetto. Presidente, nosotros vamos a pedir el pase a comisión, pero muy brevemente repudiamos cualquier manifestación de violencia, tanto en el marco de agresiones o cartelería que se le haya puesto a la senadora, como también manifestamos nuestra solidaridad con ella. Así que con estas palabras, bueno, estamos dispuestos a analizar el tema más profundamente en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, senador. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, tomándose nota por presidencia de cualquier hecho para su seguridad en la Casa, en el Congreso. Senador Giustiniani. Gracias, presidente. Para pedir la incorporación sobre tablas
al plan de labor que terminamos de votar, de la orden del día 653, que es el dictamen, el mensaje del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. El Gobierno Nacional ha trabajado mancomunadamente con las organizaciones no gubernamentales de las víctimas de accidentes de tránsito y producto de todo ese trabajo durante mucho tiempo se llega a este dictamen que fue elevado al Senado de la Nación, por el que se modifica la Ley de Tránsito y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, propiciando la tolerancia cero como parámetro legal sobre el consumo de alcohol a la hora de conducir. Así que estoy pidiendo a este recinto, a este Senado, la incorporación sobre tablas de esta orden del día 653. Tiene la palabra el senador Artaza. Señor presidente, es para hacer un pedido de preferencia. Perdón. Disculpe, ¿Está agotado el tema? Disculpe. Tiene la palabra el senador Pichetto. Labor parlamentaria, presidente, y le manifesté al senador Giustiniani que me diera tiempo para la última sesión del año, que es la programada al 17, 18. Así que nosotros ahora no vamos a votar sobre tablas. Senador Giustiniani, pongo en consideración, mantiene el pedido para hacer votar. Si hay un compromiso para tratarlo la próxima sesión, ¿estamos de acuerdo? Gracias, senador. Planteando, la semana que viene lo tratamos. Tiene la palabra el senador Artaza. No quiero asumir un compromiso que después no pueda cumplir. Lo que le informo al senador es que voy a conversar con el Ejecutivo para tener una definición respecto a la sesión del miércoles. Este es mi compromiso, no que voy a votarlo. Hecha la aclaración por el senador Pichetto. Bien. Senador Artaza, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para hacer un pedido de preferencia con dictamen, aquí hemos tratado el derecho de formación deportiva y lo hemos enviado a diputado por unanimidad. Allá se confeccionó otro similar a través del Frente, creo de una senadora del Frente para la Victoria, que envió acá el CD 152/14 y el nuestro, que era el 121/14 del Senado. Así que pido un pedido de preferencia. Fue tratado en la Comisión de Salud. Ya fue aprobado el dictamen, acá lo hicimos por unanimidad, a ver si lo podemos tratar a fin de año. Está en la legislación general, la Comisión de Legislación General y en la de presupuesto, señor presidente.